Buenos días, un saludo especial para toda la comunidad académica del primer Congreso Internacional Virtual, Nuevos Paradigmas de la Ciencia del Derecho en el siglo XXI. Asimismo, un saludo especial a todos los organizadores. Yo soy Lina María Valencia Gallo, docente del Politécnico Gran Colombiano de Colombia. Para mí es un honor muy grato acompañarlos en este espacio de investigación y encuentro académico. Actualmente soy docente del programa de Derecho del Politécnico Gran Colombiano. Soy docente de las áreas en Derecho Laboral, soy psicóloga y abogada en mi formación. Y en esta ocasión quiero compartirles una investigación en torno a un tema bastante actual en nuestra sociedad, que hemos denominado implicaciones éticas de la aplicación de la inteligencia artificial en la administración de justicia en Colombia. Y voy a presentarles esta ponencia y algunos resultados de la investigación en torno a algunos ejes temáticos. En un primer momento, pues vamos a hacer el contexto general y la introducción. Luego vamos a hablar del impacto de la inteligencia artificial, tanto como herramienta asistencial y como herramienta autónoma en la administración de justicia. En un tercer momento, pues expondremos algunos instrumentos internacionales que han regulado los principios en el diseño, uso y aplicación de la inteligencia artificial a nivel mundial. Como cuarto momento tendremos en nuestra ponencia las implicaciones éticas de la utilización de la inteligencia artificial en Colombia y algunos aportes que se han tenido en nuestro país. Y por último, haremos el cierre presentando las conclusiones y reflexiones finales. Muy bien, entonces podemos decir que nuestra actualidad está marcada por la influencia de la inteligencia artificial en muchas esferas de nuestra sociedad y en las esferas profesionales, siendo el ámbito o el escenario de la administración de justicia uno muy significativo, pero a la vez muy controvertido. Las transformaciones digitales impulsadas por la cuarta revolución industrial no solo facilitan que los procesos sean más eficientes, sino que también plantean para nuestra comunidad nacional e internacional importantes desafíos éticos y normativos, particularmente en el contexto colombiano, donde la normatividad aún está adaptándose a estas nuevas realidades y al final vamos a estar hablando un poquito de esos avances que se ha tenido en Colombia. Del lado del derecho, en algunos países la inteligencia artificial ha alcanzado avances significativos. De esta forma, se han logrado visualizar algunos resultados favorables en los procesos judiciales, en aspectos como la descongestión judicial y también en ofrecer un servicio más eficiente para los usuarios, entre muchos otros aportes y beneficios que podríamos mencionar. A nivel internacional, diversas jurisdicciones han empezado a implementar e integrar las herramientas de la IA en sus sistemas judiciales, generando principios éticos y prácticas recomendadas para otros países y que también podrían ser aplicados en Colombia y que ya se tienen avances a ese respecto, como lo estaremos viendo al final. Entonces, por tanto, la inteligencia artificial es claro para toda nuestra comunidad que está revolucionando nuestra dinámica social y laboral y que ofrece ventajas extraordinarias para nuestra sociedad y, por supuesto, en el campo del derecho, en el sistema judicial y para los funcionarios judiciales. Y específicamente también puede ser un apoyo respecto a las decisiones judiciales. Esto también lo vamos a estar debatiendo en este espacio académico. Por tanto, es evidente que el uso de la inteligencia artificial en el campo del derecho y el sistema judicial, pues plantea beneficios y oportunidades en su uso y aplicación, pero también genera incertidumbres y preocupaciones de carácter legal, de carácter ético. Por cuanto entonces nos debe plantear en nuestro contexto académico e investigativo reflexiones en cuanto a los deberes y responsabilidades que tiene precisamente el uso de las tecnologías de la inteligencia artificial, específicamente en el sistema judicial.
En este sentido, los expertos han planteado que el uso de la IA, pues obviamente implica y conlleva riesgos potenciales, pero que en primera medida los riesgos que deben ser analizados son los dilemas éticos, es decir, los que deben estar de manera prevalente en ese análisis de los riesgos potenciales. Se parte del supuesto de que la tecnología de la inteligencia artificial no ha logrado aún niveles avanzados de autonomía y conciencia y por tanto podríamos decir que es éticamente neutra. De esta forma, su eventual uso malicioso, podríamos decir, dependería de la voluntad humana, de defectos en su producción o del error humano. En este contexto, entonces, la evolución de la inteligencia artificial ha generado no solo avances en distintos sectores de nuestra sociedad, sino que ha generado cuestionamientos sobre la responsabilidad en el diseño y en la aplicación, de lo cual, de esto podemos decir que tenemos una enorme necesidad en nuestros países de establecer criterios legales y criterios éticos debido a que estamos en un crecimiento evidente del uso de las tecnologías y herramientas de la inteligencia artificial en sistemas decisivos que pueden afectar los derechos humanos o derechos fundamentales de las personas. Esto ha llevado a que organismos internacionales y expertos pues propongan marcos normativos. Es el caso de la UNESCO. Es el caso de la UNESCO que en su recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial expone que el uso y la utilización de las tecnologías de la IA debe darse sobre un marco ético y que el marco ético debe estar fundamentado en el respeto por la dignidad humana y los derechos humanos. Expone entonces asimismo la UNESCO que este uso de las tecnologías de la IA debe darse bajo el fundamento de las normas éticas aceptadas por la comunidad mundial y especialmente cimentadas en el respeto a los derechos humanos, que ha sido, digamos, como el pilar fundamental que ha definido la UNESCO en esta temática. Al respecto, entonces, se plantea que esos criterios éticos siempre deben acompañar el diseño y la aplicación de los sistemas de tecnología de la IA para que así se afronte de una manera responsable los riesgos que implica su uso. Por tanto, podemos afirmar que no basta con garantizar que las aplicaciones de la inteligencia artificial sean usadas de forma segura y responsable, sino que es preciso, adicionalmente, dos, contar con unos parámetros éticos y legales que acompañen las etapas de diseño, desarrollo y utilización. Así lo propone la Comisión Europea, que ha planteado que se debe garantizar el establecimiento de un marco ético y jurídico apropiado, que sea acorde con los valores de la Unión Europea y los derechos fundamentales definidos por la Unión Europea. Por tanto, es importante en nuestra comunidad nacional e internacional establecer directrices claras para la implementación efectiva de la IA en diferentes escenarios de nuestra sociedad. Es decir, que la implementación de la inteligencia artificial supone una serie de retos éticos y también genera debates y cuestionamientos acerca de los impactos que puede tener. Por esto es importante que el uso de la inteligencia artificial, uno, se dé de manera responsable y ética para maximizar los beneficios y minimizar los riesgos, así lo plantean los expertos. Y dos, que la utilización de la inteligencia artificial en todos los escenarios, especialmente en el que nos ocupa la administración de justicia, se deban regular los principios éticos que prevengan los riesgos que esto pueda generar. Es necesario entonces, podemos plantear que cada país promueva un marco normativo y ético que regule su uso basado en esos principios, en los valores, en el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, según, digamos, muy en consonancia con los aportes que ya ha realizado la UNESCO. De hecho, la UNESCO manifiesta que no hay otro campo en nuestra sociedad y en la actualidad que necesite con mayor prioridad un marco ético que precisamente el campo de la inteligencia artificial. Por tanto,
En esta ponencia, pues vamos a desentrañar las implicaciones éticas del uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia en Colombia, un área crítica donde la autonomía judicial y los avances tecnológicos se vienen integrando, pero deben balancearse de forma tal que se regulen todas sus etapas. Vamos entonces a un segundo eje temático de este espacio, que lo hemos denominado el impacto de la inteligencia artificial en la administración de justicia. Y vamos a hablar en primera medida del impacto de la inteligencia artificial como herramienta asistencial en la administración de justicia y los aportes que expertos han realizado sobre esta primera temática, que es como herramienta asistencial. El autor Nores expone tres niveles de actuación de la inteligencia artificial en la administración de justicia. Expone un primer nivel que hace referencia a un apoyo operativo con el fin de que se dé la automatización de diversas tareas en los trámites o en los procesos judiciales. Un segundo nivel que dice que la inteligencia artificial puede actuar como un soporte o un apoyo para todos los funcionarios judiciales en los distintos roles que ellos desempeñan en su actividad laboral. Y un tercero, en lo que respecta a la utilización y el uso de la IA en las decisiones judiciales, en la cual algunos países pues han hecho avances y aportes en la implementación y que ha visibilizado las oportunidades, pero también los riesgos, los retos y responsabilidades que esto conlleva y que vamos a estar pues discutiendo un poco ahora más adelante. Seguimos entonces hablando de la inteligencia artificial como una herramienta asistencial y que puede ser de un gran apoyo porque podemos plantear que mejora el acceso al sistema judicial, va a promover niveles de confianza y seguridad jurídica en los usuarios del sistema judicial, ¿sí? Y que por tanto permite automatizar tareas que tradicionalmente han sido realizadas por las personas de forma tal que maximice la labor de estas personas en términos de que puede reducir los tiempos y costos asociados a sus tareas y también a los procesos judiciales. Por tanto, se plantea que el uso de las tecnologías, de estas nuevas tecnologías en la actividad judicial, permite mejorar y optimizar el funcionamiento de los procesos judiciales para ayudar que estos sean más rápidos y eficientes. Es decir, que podemos hablar de que se observan indudablemente ventajas en las aplicaciones de la IA en términos de que promueve los niveles de eficiencia y seguridad, ¿sí? Siempre que esto sea planteado bajo un contexto del respeto por la privacidad de las personas y los derechos humanos. En cuanto entonces al impacto de la inteligencia artificial en la administración de justicia, podemos decir que ofrece ventajas en términos de eficiencia y calidad del servicio judicial. Es claro que sí, ¿sí? Pero también es importante retomar algunos aportes que nos hizo el Consejo Superior de la Judicatura en Colombia, que más adelante estaremos hablando de un documento que se expidió recientemente en nuestro país a finales del 2024, donde el alto tribunal en este documento plantea que el uso de la inteligencia artificial en la rama judicial tiene un gran potencial para mejorar aspectos como el acceso, la eficiencia, la eficacia, la seguridad jurídica en la administración de justicia. Y específicamente menciona que lo puede hacer a través de el apoyo que puede ofrecer en tareas como gestión documental, actividades administrativas, apoyo en el manejo de textos, que puede ser labor de soporte en las funciones judiciales. Pero mire que el alto tribunal lo está planteando realmente como una herramienta asistencial, es decir, una herramienta de apoyo. Por tanto, debemos hablar que la incorporación de estas herramientas de inteligencia artificial debe ser manejada con prudencia, asegurando que esa incorporación se realice eh, alineado con unos valores éticos, legales y con unas regulaciones de unos lineamientos
claros que sean, digamos, la guía para los funcionarios de la rama judicial y que sería la base del uso de la inteligencia artificial en ese sistema judicial. Algunos autores al respecto plantean que la utilización de la IA en las decisiones judiciales, pues ciertamente es un apoyo relevante, planteándola entonces de esta manera como una herramienta asistencial, pero que nunca va a reemplazar la labor del funcionario judicial ni del juez. Es decir, que podemos decir claramente que la inteligencia artificial no elabora ni dicta sentencias, pero sí podemos plantear que mejora la percepción de confianza en los usuarios y beneficia la seguridad jurídica en las decisiones de los jueces. Por tanto, en el campo del derecho específicamente y en la administración de justicia, se requiere abordar planteamientos normativos en el diseño y utilización de la inteligencia artificial en el campo legal. También es importante plantear directrices éticas en el uso de la administración de justicia. Y tres, podemos decir que es necesario generar marcos regulatorios en el uso responsable y ético de las tecnologías de inteligencia artificial en el campo del sistema judicial, que determinen lineamientos, guías y directrices para un uso responsable, ético y seguro, que respete derechos humanos y garantías constitucionales en los procesos judiciales. Voy a mencionar rápidamente, porque el tiempo va avanzando, algunas aplicaciones de la IA empleadas en la administración de justicia. Por ejemplo, en Estados Unidos está la herramienta Compass, que es un software de evaluación de riesgos para predecir la probabilidad de reincidencia o de comisión delictiva de un sujeto. También está la aplicación Jurimetría, que es una herramienta de análisis jurisprudencial que permite definir cuál va a ser la estrategia procesal más idónea en cada caso. En Argentina, por ejemplo, tenemos la herramienta Prometea y Prisma. En Colombia tenemos la herramienta Pretoria, que este es un sistema inteligente desarrollado en la Corte Constitucional en un marco de su proceso de modernización para apoyar el trámite de selección de tutelas y adaptarse a la alta demanda que tenía dicha corporación. También encontramos algunas otras herramientas como Sócrates, Movimiento Procesal Intelligent, Generador de Texto Magistrado, ELIS, Corpus 927 en Brasil, etcétera. Es decir, que esto demuestra muchos avances, aportes que se tienen del uso de la inteligencia artificial empleados en la administración de justicia. Vamos ahora a hablar de el segundo eje temático en cuanto a la inteligencia artificial como herramienta autónoma en la administración de justicia. Ya vamos a hablar entonces, acabamos de exponer la inteligencia artificial como herramienta asistencial. Ahora vamos a hablar de la inteligencia artificial como una herramienta autónoma en la administración de justicia, ¿sí? En el ámbito entonces de la administración de justicia, los expertos han hecho el análisis de la inteligencia artificial como una herramienta autónoma y la inteligencia artificial como una herramienta de asistencia. Frente a este planteamiento del enfoque autónomo de la inteligencia artificial en la administración de justicia, ha generado un amplio debate en cuanto genera preguntas sobre su adecuación, su eficacia y especialmente sobre las implicaciones éticas y las afectaciones a los derechos humanos y las garantías procesales dentro de un proceso judicial, ¿sí? Entonces, hablar de una autonomía por parte de la IA implicaría la posibilidad de aplicarla en la toma de decisiones judiciales, porque se basa en su capacidad de replicar procesos mentales y psicológicos de los seres humanos en las tomas de decisiones. Teóricamente podríamos decir que estas herramientas podrían hacer una evaluación inicial de casos y proponer resoluciones judiciales basadas en el análisis de datos y precedentes, ¿cierto? Pero debemos recordar
que el proceso de decisión judicial es un proceso eminentemente complejo que implica valorar hechos, pruebas y elementos del proceso judicial a la luz de la mirada integral del ordenamiento jurídico. Es decir, que nuestros jueces y magistrados resuelven conflictos que les plantea nuestra sociedad, que ellos deben resolver de manera coherente con los valores constitucionales, ¿sí? Y con los principios que subyacen a la actividad judicial. Y obviamente bajo el respeto de los derechos humanos. Por tanto, por esto de allí que decimos que ninguna utilización de la IA podría reemplazar la función decisoria de un juez o un magistrado, dado que eminentemente estamos hablando de que es un proceso verdaderamente complejo la toma de decisión final y que implica un ejercicio de valoración jurídica y ética que debe estar fundamentado en el entendimiento humano y la interpretación contextual de la ley, que no puede ser reemplazado por una herramienta tecnológica. Al respecto, quiero presentarles un aporte que hizo recientemente la Corte Constitucional en Colombia, que en una sentencia del 2024, la sentencia de tutela 323, eh, expone precisamente que la IA no puede sustituir la labor decisoria del juez. Abro comillas para citar al alto tribunal. El juez natural tiene que ser un humano y no una máquina, por lo que la IA no puede suplantar al juez en la toma de decisiones judiciales, pues ello implicaría la violación de la garantía del juez legal previamente establecido, sin importar la complejidad del asunto sometido a estudio para la jurisdicción. Por tanto, plantear o hablar de la inteligencia artificial como herramienta autónoma en la administración de justicia es plantear una sustitución del Poder Judicial por parte de la IA, lo que implica una vulneración al debido proceso, a la garantía del juez legal previamente establecido y una vulneración a las garantías constitucionales. Ahora vamos a hablar en un tercer momento de los instrumentos internacionales que han regulado los principios en la IA y que, digamos, han sido avances importantes que se han dado en nuestra comunidad internacional. De la comunidad internacional, consciente de la necesidad de crear regulaciones y marcos éticos en el tema, han promulgado instrumentos que regulan el diseño, desarrollo y utilización de la inteligencia artificial en diferentes escenarios globales. Encontramos, en primer lugar, los principios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que fueron desarrollados inicialmente en 2019 y actualizados justamente en el 2024. Eh, y considera la OCDE que estos principios fueron diseñados para que se fomente la innovación y el crecimiento económico y se respeten los derechos humanos y los valores en el uso de la IA en diferentes escenarios de nuestra actualidad. Estos principios de la OCDE se centran en 5 áreas. El primero busca asegurar que los beneficios de la IA se extiendan a toda la comunidad, promoviendo un desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. Por eso este primer principio es el crecimiento inclusivo, desarrollo sostenible y bienestar. En un segundo principio, se enfatiza la importancia de que la IA opere frente a los límites de la ley, el respeto por los derechos fundamentales y los valores democráticos, ¿sí? Y que a la vez se proteja la privacidad. En un tercer principio, manifiesta la OCDE que la IA debe ser transparente y que sus procesos y decisiones deben ser públicas y explicables, es decir, que la comunidad pueda comprender esa toma de decisiones para generar confianza en el público. El cuarto principio que dice que los sistemas de la IA deben ser ideados de forma segura y robusta para evitar fallos que puedan causar daños. Por último, plantearon el principio de rendición de cuentas, es decir, que debe haber claridad frente a la responsabilidad de los efectos causados por los sistemas de inteligencia artificial. En un segundo instrumento podemos mencionar
la Declaración de Toronto sobre la inteligencia artificial. Es un documento nacional de Canadá que hace hincapié en varios principios que deberían guiar el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial, promoviendo el respeto de los derechos humanos. Y formula varios principios. Uno, por ejemplo, es la declaración o el compromiso de prevenir que la IA pueda perpetrar o reforzar cualquier forma de discriminación. El segundo principio hace referencia a que los sistemas de la IA deben ser transparentes en su funcionamiento y que debe ser transparente la toma de decisiones de las herramientas de inteligencia artificial. El tercer principio hace referencia a la responsabilidad de los creadores de estas herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Y que deben garantizar que éstas operen de una manera segura y responsable. Y por último, hace referencia a la protección de la privacidad y los datos personales en la Declaración de Toronto. Podemos mencionar otro tercero que es bastante específico a nuestro tema, porque es la Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales del Consejo de Europa. Podemos decir que la gran novedad de este instrumento internacional radica en que proporciona directrices específicas para la implementación de la inteligencia artificial en la administración de justicia o en el ámbito judicial. Está diseñado para que genere lineamientos y principios en sus etapas de diseño, desarrollo y aplicación, específicamente en los sistemas de inteligencia artificial, en el sistema judicial y en el procesamiento de decisiones judiciales, ¿sí? Y promueve que este uso se haga de una manera responsable, respetuosa de los derechos fundamentales y que a la vez se maximice los beneficios eh, en el sistema judicial. Se fundamenta en 5 principios: el respeto por los derechos fundamentales, los sistemas de IA deben respetar los derechos fundamentales, la no discriminación, que haya un acceso equitativo, eh, calidad y seguridad, es decir, que los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito judicial o en los sistemas judiciales deben ser robustos y seguros y deben ser sujetos a pruebas y revisiones periódicas. El principio de transparencia, imparcialidad y justicia, que deben ser transparentes y comprensibles para los operadores judiciales. Y por último, el control humano adecuado, que quisiera eh, hacer énfasis en que la Carta indica la importancia de mantener un control humano adecuado sobre los sistemas de inteligencia artificial. ¿Y esto qué significa? Y es que aunque la IA pueda proporcionar asistencia, como lo hablábamos ahora, una herramienta asistencial, este documento aclara y hace énfasis de que las decisiones finales son tomadas por personas, es decir, que las decisiones judiciales son decisiones eminentemente humanas, asegurando que la decisión final esté fundamentada en el razonamiento humano y esté alineada con los principios éticos y legales, lo cual va en consonancia con el planteamiento de la inteligencia artificial como una herramienta asistencial en la administración de justicia. La recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO. eh, el propósito de esta recomendación fue proporcionar un marco ético que oriente a los gobiernos y a las instituciones en el despliegue de las tecnologías de la inteligencia artificial y que contribuya positivamente en su uso, minimizando los riesgos potenciales. No, no voy a ampliar mucho los principios para ser respetuosa con el tiempo y poder dar, digamos, cumplir el propósito de todo lo que nos hemos planteado en esta ponencia. Los principios que se ha planteado la UNESCO es el respeto a los derechos humanos y la dignidad, es la transparencia y explicabilidad, el principio de la equidad y la justicia, el principio de la sostenibilidad, la promoción de la paz y la seguridad. Ahora vamos a hablar un poquito de los avances, de las implicaciones éticas de la utilización de la inteligencia artificial en Colombia.
Algunos instrumentos específicos tenemos, por ejemplo, la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial de Colombia, que es el COMPES 3975 del año 2019, que es un documento integral que busca orientar la adopción y el desarrollo de tecnologías avanzadas para fomentar el crecimiento económico, eh, mejorar el acceso al Internet y a las tecnologías digitales, y establece la necesidad de tener en Colombia un marco regulatorio que rija el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial. El marco ético para la inteligencia artificial en Colombia fue desarrollado en el contexto de la recuperación de post-COVID 2019. Se alinea con la política que acabamos de mencionar, y este marco enfatiza la importancia de la transparencia, la equidad y la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial, pero también indica la necesidad de promover la inclusión digital y la protección de datos personales, además de el respeto por los derechos humanos de los usuarios de inteligencia artificial. Vamos ahora a una sentencia que ha sido bastante importante en nuestro país, emitida por la Corte Constitucional, que la mencioné ahora, y fijó el alto tribunal algunos principios y criterios orientadores sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito judicial. Asimismo, la Corte exhortó a los jueces a verificar, a evaluar y valorar el uso adecuado de las herramientas de IA para promover mejores prácticas, pero que estas prácticas estén apoyadas en criterios éticos y en consonancia con los valores constitucionales y el respeto por los derechos en los procesos judiciales. Y asimismo, el alto tribunal exhortó en esta sentencia para que el Consejo Superior de la Judicatura promulgara las directrices para el uso de la inteligencia artificial en la rama judicial, que recientemente ya se tuvo en diciembre de 2024, y ya vamos a hablar de ello. En cuanto a los principios, entonces tenemos transparencia y explicación, que menciona la Corte Constitucional, control humano de las decisiones propias de un sistema de IA, seguridad, responsabilidad, no discriminación, inclusión, prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el beneficio social. Voy a presentarles un documento bastante interesante del Consejo Superior de la Judicatura, que, siguiendo el mandato de la Corte Constitucional, promulga en diciembre de 2024 el Acuerdo 12243. En este documento, el Consejo Superior de la Judicatura reconoce el valor en cuanto a los aportes y beneficios que puede traer las herramientas de IA en el campo de la rama judicial, es decir, en términos de eficiencia y apoyo a las labores del sistema judicial, pero también expone los riesgos potenciales, especialmente en temas como la toma de decisiones, el manejo de datos personales y la confidencialidad, y entre otros riesgos. Dice el Consejo Superior, lo que puede llevar a vulneraciones de los derechos fundamentales y garantías procesales. Asimismo, el Consejo Superior realizó una alianza con la UNESCO con el fin de promover el uso seguro y respetuoso de las tecnologías de inteligencia artificial, y que el Consejo Superior de la Judicatura pues pueda recibir los avances de la UNESCO en esta materia. El alto tribunal define en este documento los lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso y seguro y ético de la inteligencia artificial en la rama judicial. Tiene, digamos, también temas muy interesantes porque define, por ejemplo, cuáles son los deberes de los funcionarios de la rama judicial en el uso de las herramientas de inteligencia artificial en sus funciones específicas, define directrices, buenas prácticas, determina situaciones en las cuales se debe tener una observancia especial. Mm, También hay un tema interesante en este documento, que el Consejo Superior de la Judicatura expone una encuesta realizada a funcionarios de la rama judicial, arrojando los siguientes datos. Por ejemplo, el 30% de los encuestados
admite que ha utilizado herramientas de inteligencia artificial en sus labores. El 91.68 considera que es necesaria la adopción de lineamientos de uso de inteligencia artificial en la rama judicial. Y los funcionarios advierten sobre algunas inquietudes y observaciones en esta encuesta. Algunas para mencionar: preocupaciones éticas y legales sobre la seguridad de la información, la protección de datos, la fiabilidad de los resultados y sesgos en la toma de decisiones. Vamos entonces a nuestro último punto: conclusiones y reflexiones. Entonces podemos decir que la aplicación de la inteligencia artificial en la administración de justicia promete y realmente ha visibilizado su aporte para mejorar la eficiencia y la eficacia de los procesos legales, pero también introduce interrogantes éticos que requieren un manejo cuidadoso con el fin de defender los derechos fundamentales y los derechos de las personas implicadas en los procesos judiciales. Se destaca el acuerdo emitido por el Consejo Superior de la Judicatura en Colombia, que crea un marco importante y un avance destacable para los funcionarios de la rama judicial en la aplicación de la inteligencia artificial en el sistema judicial. Los sistemas de inteligencia artificial deben cumplir con las normativas de protección de datos que sean bastante estrictas para garantizar la confiabilidad y prevenir el mal uso de este tema. La integración de la inteligencia artificial en la administración de justicia no debe realizarse sin un análisis exhaustivo de las implicaciones éticas y legales y sin un marco que establezca directrices, lineamientos, deberes y responsabilidades para los funcionarios y que también contemple posibles capacitaciones para los funcionarios de la rama judicial que puedan beneficiarse de estas herramientas, pero que también se establezcan las medidas para controlar los riesgos potenciales. Por tanto, se necesita un marco regulatorio robusto que guíe la implementación y operación de la inteligencia artificial en el contexto judicial, asegurando que estas tecnologías pues estén alineadas con los principios éticos y los derechos humanos. Este análisis finalmente muestra que la IA puede beneficiar y mejorar bastante la administración de justicia, de manera que puede ser profundamente beneficioso, pero es necesario enfrentar los riesgos y las implicaciones éticas a través de marcos regulatorios y que se promuevan el respeto de los derechos humanos y la integridad del sistema judicial. Bien, damos fin entonces a nuestra conferencia. Esperamos que haya sido de verdad un aporte para el público. Estaremos atentos entonces por los medios que dispongan los organizadores del Congreso a las preguntas que la temática pueda generar, no queriendo, digamos, abordar en este espacio todos los aportes que puedan darse. Esto es simplemente un esbozo de todo lo que puede hablarse alrededor de este tema. Sin embargo, pues quedo a su servicio, muy agradecida por estar participando en el Congreso Internacional Virtual Nuevos Paradigmas de la Ciencia del Derecho en el siglo XXI, y les habló Lina María Valencia Gallo del Politécnico Gran Colombiano de Colombia. Un abrazo y muchas gracias.